Buen día, aprendices. Entonces, para el día de hoy, continuamos explicando las actividades, últimas actividades de la guía Organizar archivos de gestión. Entonces, la actividad 7 comprende la fecha del 2 al 5 de septiembre, para que por favor la puedan colgar en la plataforma Territorio con tiempo, con mucho tiempo, por favor. Bueno, la actividad 7 habla de lo que ya también hemos tratado en algunas clases, que es la descripción documental, en donde se explica que la descripción documental archivística es entendida como la representación estructurada del contenido informativo de los documentos de archivo y su contexto de creación y obviamente qué lo constituye y los procesos que tienen que ver con la generación de estos documentos y obviamente su contenido de características que lo componen. Y pues para ello es importante que se tenga en cuenta que todo el acervo documental tiene que ver también con la identificación y la identificación pues apunta a la descripción documental. Para esta descripción documental, la ciencia archivística nos remite al sistema o a la norma internacional ISAGEP, en donde pues esta norma internacional está estructurada de una manera muy sencilla que habla de 7 áreas. Esas áreas, la primera, dice que es el área de identificación. Identificar de forma muy sencilla, si ya reconocemos las agrupaciones documentales, ya sabemos el ciclo vital documental. A ver, explico. ¿Qué necesito para identificar la primera área? Necesito el ciclo vital documental, que me diga qué fase es, gestión central o histórica. Lo segundo, necesito saber las agrupaciones, si es un fondo abierto, un fondo cerrado. Aparte de eso, necesito saber dentro de la agrupación la estructura orgánica. Entonces, las sesiones y las sucesiones. Las sesiones, las dependencias de mayor jerarquía, como por lo general son gerencia o dirección, y las subsesiones, que son aquellas áreas que dependen de las áreas superiores. Y pues obviamente después de eso se reconocen fácilmente el principio de procedencia, o sea, es decir, qué oficina, qué área, que estructuralmente quién produjo X documento, ¿sí? Entonces, reconociendo las agrupaciones documentales es mucho más fácil hacer los rótulos. ¿Cuáles rótulos? Los rótulos que identificamos cada una de las carpetas. A eso se refiere con el área de identificación 1. Lo básico que es identificar serie, subserie, tipo documental, fecha inicial, fecha extrema, número de folios en un expediente. ¿Sí? A eso le llamamos rotulación, que ustedes ya lo saben hacer. El área de contexto, el aspecto número 2, habla de que no solamente es importante tener en cuenta los datos básicos como sección, subsección, serie, sino también el contenido del documento, que a eso le llamamos, digamos, contenido intrínseco y contenido extrínseco. Es decir, qué contiene el fondo de ese documento para identificar que ese documento va a durar por 10 años, por 20 años, por 30 años, ¿sí? Aquí en el área 2 área de contexto, pues es también identificando el contenido de ese documento para más adelante darle un plazo más amplio en la conservación. Luego nos vamos al punto número 3, que es el área de contenido y estructura. Aquí entonces no solamente es el contenido, sino también dentro de la estructura orgánica, qué tan importante es este documento para la institución, ¿sí? Fue elaborado por la oficina X, pero es fundamental para la oficina Y Z porque ellos también requieren de ese documento para relacionarlo con un proceso, para dar respuesta a una solicitud, porque ese documento lo hicieron
la oficina de talento humano, pero ese documento se requiere que pase por 3 oficinas más para terminar el proceso que se tiene con la actividad, con la competencia, con el proyecto como tal. Entonces, no todos los documentos atraviesan esta situación, entonces no van a complicar la vida. Son algunos documentos, por lo general son documentos de series complejas, ¿sí? ¿Como cuáles? Como proyectos, convenios, eh, historias laborales, historias clínicas, ¿sí? Son documentos como muy representativos. En la actividad número 4 se habla del área de condiciones y acceso y utilización. Entonces aquí lo que quiere decir es que esos documentos, al pasar por una fase, un ciclo vital más amplio, por decir algo, estuvo 5 años en gestión, pasó al central por transferencia primaria, según la tabla de retención, y esos documentos se deben salvaguardar con unas condiciones cuidadosas de acceso y utilización porque se van a seguir utilizando. Entonces pasan a la fase central, pero van a tener un 65% de consulta, ¿sí? Se descongestionan, se sacan de la fase de gestión porque ya cumplieron su ciclo de tiempo, pero pasan a otro lugar con mejores condiciones como el archivo central, pero van a seguir siendo utilizados, ¿ya? A eso se refiere acá. Y entonces acá nos vamos al área de, digamos, el área 5, que habla del área de documentación asociada. Tanto esta de asociación se refiere que esos documentos van a seguir en contacto con otros expedientes nuevos que salgan, ¿sí? Entonces me refiero, a una persona se contrató en el año 2019, pero el proyecto no acabó, continuamos con el proyecto, entonces volvimos y lo contratamos en el 2020. Entonces son documentos asociados a una actividad. Es un ejemplo que les puedo dar. Más adelante, cuando estemos trabajando archivo central, ahí se amplía la información. Luego, el área número 6, que es el área de notas. Aquí en el área de notas, tanto como el 6 y el 7, habla del control de la descripción y el área de notas. Se refiere de que ese documento no solamente fue elaborado por una oficina X, pertenece a tiene X número de folios, ya está escrito en la tabla de retención, pero esos documentos deben seguir siendo cuidadosamente controlados porque se están siguiendo, pues se está utilizando de forma permanente. Entonces no son documentos que se quedan en el archivo central por años y se olvidaron y ya el recurso acabó, sino que los trámites y los recursos continúan. Para estos ejemplos de la actividad 6 y 7 ya estamos hablando de investigaciones, estamos hablando de documentos científicos, documentos clínicos, documentos que siguen siendo importantes en el trayecto de la vida, pero los que se trabajan en oficina por lo general nunca llegan ni siquiera llegan a la fase, digamos, 5. Solamente los documentos en donde ustedes van a trabajar en oficinas muy sencillas tienen 1, 2, 3, 4 áreas nada más. Bueno, sin embargo, ustedes van a hacer preguntas en la clase y eso va a servir para retroalimentar. A todo esto le llamamos niveles, ¿no? En donde el documento pasa de un nivel a otro, que le llamamos reglas de descripción multinivel. Aquí explicamos entonces en qué consiste cada uno de esos niveles, por decirlo así, y lo que pretende la guía es que ustedes hagan una consulta. Solamente en esta actividad 7, esto es solo información, no se preocupen que es solo información, para qué sirve el inventario documental, cuál es el instructivo, ustedes ya lo conocen. Aquí viene la actividad. La actividad habla y las respuestas están arriba, ¿no? La actividad dice que describa y explique con sus palabras cada uno de estos conceptos. Esto es lo que hay que hacer. Describir con sus palabras estos conceptos. ¿Que puede utilizar el contenido de arriba? Claro que lo puede utilizar, pero también puede consultar en la biblioteca del SENA
o en Google. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer aquí. Bueno, chicos, no siendo más, entonces quedo pendiente de sus preguntas del desarrollo de esta actividad, la puedan colgar en territorio y en clase, según sus inquietudes, sus preguntas, su no entendimiento, por decirlo así, con mucho gusto serán atendidos en la clase virtual. Gracias, hasta luego.